Yo voy a terminar mi intervención con esta cuestión porque la maestra también me hacía algunos comentarios, ¿verdad? Que me parece haber estudiado el Cubira. Yo digo que independientemente de el marxismo, digamos, de manual, independientemente de, digamos, la absolutización o, digamos, el extremismo, a lo mejor, ¿no? En que puede haber llegado las experiencias en este sentido de los fundamentos marxistas en función de la educación, en función del aprendizaje, en función de la pedagogía. Yo creo que dentro de un proceso revolucionario que yo viví, y por eso fue el ejemplo que yo vine a traer, porque es el marxismo en funcionamiento, sirva o no sirva, haya trascendido o haya que haberlo pues, revisado, ¿no? Como actualmente se puede decir, independientemente del sistema digamos socialista y de la dictadura del proletariado, que nunca negó que era una dictadura. O sea, todos sus errores y todos sus aciertos es una dictadura, y en vez de mandar el patrón, manda el obrero. Ese es el principio así muy burdo, vamos a decir, ¿verdad?, de la dictadura del proletariado, y con todos estos otros análisis que ustedes han hecho muy buenos del mercado y de todas esas cuestiones, ¿no? En mi experiencia de vivir en Cuba y vivir en Rusia, se había mercado, lo único que hoy el mercado tenía otras ¿no? Formas de verse, de producirse y de salida. Bien, pero en fin, eso es mi objetivo. Mi objetivo es señalar que yo creo que dentro de todo eso coincido con lo que decía el maestro Panes. La teoría, y más que eso, el método marxista llevado a la educación, llevado al proceso de aprendizaje para conocer el mundo que nos rodea, porque partiendo de que el mundo sí es cognoscible, o sea, desde ese planteamiento, yo digo que eso es lo que yo rescataría, ¿no?, de la riqueza de llevar la teoría marxista, la teoría del capital, la teoría marxista, salud, en ese sentido. O sea, cómo ese método que propone el Marx, sí, de abstracción, desde la contemplación viva, ya sea desde lo sensorial, ¿no?, y lo empírico hacia un nivel de abstracción, para luego retornar y llevarlo a lo que se conoce como la praxis, ¿no? De contemplación viva al pensamiento abstracto y después regresarlo a la praxis, a la realidad, a la práctica. Eso yo creo que es algo rescatable dentro de todos estos, digamos, fundamentos teóricos de una pedagogía, llámese cubana, llámese de donde sea, son pedagogía enfocada, ¿no?, desde las teorías de aprendizaje, ¿verdad?, desde esta perspectiva marxista, ¿no?, evidentemente desde sus realizaciones políticas, sociales, que eso sería, yo digo, como ese tema, otro tema, ¿verdad?, a tratar y a tocar aquí. Muchas gracias, ¿no? Creo que con este tema sobre el método se abre otro campo de polémica muy interesante, porque imagínense ustedes que si en el método está la clave, pues realmente vamos a pensar cuál va a ser la norma, ¿sí?, cuál va a ser la regla. Entonces, estableciendo un método, podemos instrumentar un principio universal de conocimiento correcto a partir del cual educar a los seres humanos, y eso, bueno, creo que tiene que ver con algo que se denomina autoritarismo. Y a propósito del autoritarismo, yo les digo, hay que estudiar el marxismo para los marxismos ortodoxos. Eso no significa, bueno, que la obra de Marx estuvo bien, pero después vinieron quienes lo revisaron y lo tergiversaron, y luego surgió una nueva tendencia de interpretación, porque después del centenario se abre un abanico impresionante de interpretaciones y de utilizaciones, vamos a decir, no del método, sino de la concepción marxista. Cierto, diciendo simplemente que un método depende de una teoría, y hay tantas teorías que pueden generar métodos, y las teorías dependen de las actitudes que asumamos frente a la realidad. En el fondo, la diferencia con los economistas clásicos ingleses y con los mercantilistas, que eran las referencias inmediatas anteriores de Marx, y también con los fisiócratas,
pues era la actitud frente a la explotación, frente al trabajo. Se hacía la apología para acentuar mecanismos, estrategias de obtención de plusvalor, de excedentes, concentrarlos pues en la aristocracia terrateniente, la burguesía industrial, etcétera, etcétera, o se tomaba una actitud en favor del trabajo, es decir, del creador del trabajo vivo, que en este caso pues, eran los sectores trabajadores, y que no se reducirían al proletariado industrial. Y esto también es un mito, el que Marx reduzca la generación de valor, de riqueza y de posibilidades de cambio como sujetos al proletariado industrial. Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, sí hay que leer a la ortodoxia, ¿no? Y además los libros de la ortodoxia están muy bien impresos, muy bien escritos, ¿eh? Editorial Progreso, el Partido Comunista del Mundo Soviético, yo lo subestimaría para nada. Yo estudié y abrevé en ellos las obras escogidas de Marx, Engels, las de Lenin, etc. Ahí aparecen, o sea, hay que leerlo. Antes de terminar, nada más les quiero comentar algo. Tú dices, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Te voy a decir, bueno, a propósito del método, yo creo que tiene que ver con una actitud. Yo, por ejemplo, llevo 37 años como docente, intentando serlo, ¿no? A los 20 años de edad descubrí o entré en contacto con el Capital, y tuvimos un seminario sobre el Capital con personajes que se involucraban mucho en el análisis a partir de la crisis de esto que se llama el marxismo, con la obra de Marx, como Luis Salazar, Jorge Lanzaro, Cesario Morales, Bolívar Echeverría, etcétera, etcétera, en fin, ¿no? Importantes. Después, a los 40, pues ya a propósito del avance en la academia, descubrí lo que era el análisis de los sistemas mútuos. Y coincidí. ¿El avance de verdad? Sí, no, pero pues con bastante retraso yo me identifiqué porque cosas que venía pensando por mi cuenta. ¿Te acuerdas que trabajaste teorías de la dependencia aquí en antropología? Bueno, pues imagínate cuando me topo con los textos de Wallerstein, está cantadito el primer volumen, se repasa todas las controversias sobre la América Latina feudal o capitalista, que era determinante para el diseño de las políticas o las estrategias de los partidos comunistas o de la disidencia, o también pues para la oficialidad. Si América Latina se declaraba feudal, pues había que impulsar el capitalismo, y esto coadyuvaba a las estrategias de los frentes populares de colaboración con la burguesía. Recordarás perfectamente bien eso. Si se decía que era capitalista, pues entonces complicaba un poco más el asunto y había que ponerse a chambear con el sujeto de la revolución, si es que pues existía una mística y una actitud favorable a ello, o esperar a que el proletariado cambiase el mundo para que nosotros académicamente, en la comodidad de nuestro estudio, pues recibiésemos los beneficios, ¿no? Pues si tú vas a ser sujeto, pues aplícate mejor, porque la liberación urge, ¿no? Imagínate el nivel de simplificación. Yo lo que hago en la academia, puedo decir lo que hago después de 37 años en la universidad, yo digo, bueno, pues echar a perder gente. Sí, como se han echado a perder gente, ¿qué significa esto? Esto tiene un fundamento epistemológico, y hay partos, sí, no solo de Marx, sino de lo que claramente Norbert Elias en su Sociología Fundamental, capítulo 2, habla de la sociología como cazadora de mitos. Intento identificar lugares comunes, aquellos argumentos, planteamientos que todo el mundo formula, nadie discute y mucho menos critica, e intentar trabajar por ahí. Para mí hay una entrada de carácter metodológico importante, pues así lo recomiendo. Entonces, pues así me siento más tranquilo, y lo digo en serio, echando a perder gente, intentando sacar de los lugares comunes, comenzando por mí mismo. Cuando hablo, yo les digo a la gente, y no me crean lo que estoy diciendo. No me critiquen, investiguen, critican y continuamos avanzando, porque no se trata de proporcionar recetas para alcanzar la verdad, sino generar problemáticas para estimular que el interés, la inquietud, la sensibilización, la reflexión, la acción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lamento a la fecha no haber terminado ni siquiera de echarme a perder a mí mismo, pero pues más o menos por ahí va la jugada, ¿sí? ¿Algún comentario? Sí, allá atrás o algo así. Yo quería preguntarles a los ponentes cuál sería su balance de esta experiencia venezolana, donde hay un gobierno que se dice socialista, pero también tiene un mercado, que vemos el problema en el cual está Venezuela. O sea, ¿cuál es la explicación que nos podrían dar a los que estamos tratando de entender lo que está ocurriendo en Venezuela, con estas grandes contradicciones de porque hay un caos y la culpa es los medios, es el gobierno socialista, y hay una campaña para tumbarlos, y nadie se está preguntando, bueno, ¿cuál es la otra parte?
Bueno, le hace una pregunta, si entre el auditorio o alguno de los participantes hay deseos de opinar respecto. Adelante, Pablo. ¿Qué era lo suyo de una vez? Adelante. Era una pregunta referente a lo que comentaba Jorge Tirado, que el sujeto histórico a partir del marxismo ortodoxo siempre fue más arquetípicamente la clase obrera, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Bueno, sí. Perdón por adelantar. Entonces, a partir de, por ejemplo, las teorías neomarxistas o, por ejemplo, la escuela italiana, con Antonio Gramsci surgen otros sujetos históricos por los cuales ellos tienen que hacer la revolución, o cierto tipo de revolución que ya no es tanto económica sino cultural, y pues ahí surge todo esto que también los discursos libertarios progres se lo han apropiado para establecer sus propias políticas públicas y lo políticamente correcto. Por ejemplo, en teorías de la decolonialidad y de la transmodernidad, ¿cuál sería el sujeto histórico o el arquetípico, o no habría, o cómo sería ese cambio? Esa era mi pregunta. Mira, yo rapidito te podría decir, ¿sí?, que hay un trabajo interesante de Althusser que se llama Para una crítica de la práctica teórica, en donde revisa la epistemología que podrían presentar los marxistas ortodoxos, ¿sí?, en torno a Lenin. Dice, mira, el materialismo histórico es una teoría de la historia sin sujeto ni fines. Punto. Es decir, no hay un sujeto, hay sujetos. Cada quien tiene derecho. Nadie va a salvar a nadie. Todos nos salvamos colectivamente. Esa es una. Y a mí me parece importante una crítica contra la dominación en términos generales, contra lo que sería el control, la codependencia desde el punto de vista psiquiátrico. Y más, por ejemplo, pensemos en un adicto en concreto, un adicto a lo que quieras, pero vamos a pensar en un adicto así fuerte al tema. Puede haber adictos a la dominación, pero pensemos en un adicto a la cocaína, ¿sí?, que es altamente tóxica, destructiva. Además, la cocaína que se ve en la actualidad ya ni siquiera es coca, igual que la mota, igual que el alcohol, igual que el tabaco, etcétera, ¿no? Bueno, dice, si el individuo, si esa persona, ¿sí?, sujeto de la adicción, no decide cambiar, inviértelo lo que quieras, no va a haber manera de entrar en el asunto. Es un tema de responsabilidad individual, y ahí viene el tema, pues, del sujeto a diferente escala, pues, un problema concreto. No sé qué liberar. Hay cantidad de ejemplos. Mira, cuando los revolucionarios, vamos a decir, franceses, tomaron la Bastilla, el 14 de julio de 1789, pero la gente que estaba encerrada no se quería salir, estaban adaptados al medio, al ambiente, se resistieron. No sé si sepan la anécdota, pero así hay bastantes. No, llévalo a la vida doméstica, llévalo aquí. Es decir, el nivel de colonización, ¿sí?, de los mecanismos de subordinación dentro de nuestros cerebros es inconmensurable. Entonces, a ver, yo podría decirle al compañero, a ver cómo llevar a las masas el mensaje de Marx. Les voy a explicar la teoría del valor-trabajo. Digo que no era Marx, era Smith, pero por ahí hay que comenzar para era Marx. Elabora Smith para entender la formación de los precios relativos, y lo que dice Marx en un momento. No se trata nada más de la formación de los precios relativos, sino mecanismos de transferencia de valor y de una definición, ahí lo pone, una definición monopólica por parte del Estado sobre los precios. Entonces son los estados los que construyen los mercados, no al revés como lo proclama posteriormente el liberalismo, para terminar diciendo que el capital no es simplemente un valor que se valoriza, es un valor que se valoriza, que tiene que estar en movimiento, en crecimiento, y que también después se desvaloriza a través de las crisis. El capital es una relación social, pero no es nada más una relación social, es una relación de explotación, de lucha, de desigualdad, ¿sí? Entonces dices, bueno, pues ahí, en cuanto al sujeto de la revolución, yo diría, habría que acabar con la idea del sujeto de la revolución. Si yo decido que, y el compañero Erasmo, que me parece que con todo su poder puede ser un ejemplo, sujeto de la revolución, no sé si le esté faltando al respeto o lo esté entronizando, porque, a ver, ¿por qué debe él tener la responsabilidad de salvarme a mí, de hacerme conciencia y de actuar?
pues en ese esquema, la estructura del razonamiento, el pensamiento solo regenera la subordinación. Es decir, el sujeto del cambio va a terminar siendo el nuevo déspota. Y te remites a todas las interpretaciones sobre la circularidad de las élites. Bueno, así ha estado pasando al principio, ¿no? Entonces, a ver, a nivel sindical, la sujeta del cambio, pues en un principio, cuando era maestra común y corriente, el de Esther Gordillo, pero lo que llega a la dirección del sindicato más grande de toda América Latina, y la señora se vuelve una belleza, con más poder inclusive que presidente. Sí, entonces, yo creo que ahí César, creo que podrán ilustrar más al respecto. Entonces, la historia es un proceso sin sujeto ni fines, o sea, no, ¿quién te dice que vas a llegar al comunismo? Yo estoy pensando, quisiera ser pesimista, digo, no todavía va a aguantar, ya no me queda mucho, pero lo que voy a aguantar a todo, ¿no? Bien, ¿sí? Pero dice, a la frente se destruye la humanidad, hay tendencias entrópicas, y todas las especies existen. El capitalismo tiene esa peculiaridad. Yo decía, cuando Jesús comentó, existe la autoexplotación, bueno, quien comienza con el tema de la autoexplotación es el propio capital. ¿Por qué? Porque se basa en relaciones de competencia, en relaciones de lucha por la supremacía dentro de los ámbitos económicos, dentro del mercado, y no puedes separar los ámbitos económicos de los ámbitos culturales, de los ámbitos. Esa es una percepción liberal que tergiversa absolutamente todo el detalle. Un poder es un poder y es un poder integral, no puede ser nada más el poder económico. Es el poder económico si tú no tienes capacidad de dominación política. ¿Para qué quieres poder político si no es para regular los flujos de obtención, producción y obtención de excedentes? ¿Para qué quieres la cultura si no es para darle gas a los procesos de dominación que generan esos excedentes? ¿No? Simbolismo que también está políticamente condicionado. Entonces yo pienso que el desenlace, pues yo espero que sea estocástico para ver si surge algo y no que aparezca alguien que procedente de las bases tenga las riendas, tome el poder y después nos diga cómo lo debemos hacer, cómo debemos existir, ¿verdad? Bueno, nada más cierro. Sobre esto hay un libro interesante que a propósito se me perdió y por Solano me hizo favor de conseguirlo y regalarlo, que se llama En pos del milenio, movimiento anarquistas místicos y revolucionarios milenaristas de la Edad Media, para abordar el tema de la utopía. Y abordando el tema de la utopía, entras de lleno de una manera bastante rica, simbólicamente, al tema del cambio social del sujeto. Gracias. En la discusión sobre el sujeto histórico, pausa. Lo pausó los nuevos movimientos sociales. ¿Por qué dijeron? Ya no es la clase obrera, sino son las mujeres, los jóvenes, los de sexualidades alternativas, y cada quien tiene su lucha en el ámbito de su competencia, ¿no? Por reconocimiento de la interidentidad, por cambiar la posición social, y no hay más, ¿no? Que es el rollo posmo, ¿no? El rollo posmoderno, que llega hasta lo de multitud, ¿no? De Negri y otro, ¿no? Ahora se está reconstruyendo, pero aún así, con el movimiento altermundista, tampoco se está pensando en sujetos, porque se dice, cada quien sigue en su lucha regional, ¿no? Pero debemos de construir una plataforma general porque el capital influye de manera global y general. E ir poniéndonos de acuerdo en una plataforma de demandas, que es lo que hacen los foros sociales mundiales, las reuniones anti-Davos, etcétera, etcétera, de independientemente de que seas feminista, juvenilista, indio, transgénero, en qué nos podemos poner de acuerdo. Y la máxima representación fue lo de los, Podemos, o lo que surgió de Podemos en España, y lo de los indignados, ¿no? Y los Ocupa en Estados Unidos, lo del 99 contra el 1, que está concentrando todo. Y no se está, es una tarea de todos, ya no es sujeto. Claro. Es una bronca de todos, porque de alguna manera a todos de algún modo nos afecta también el proceso de desintegración del capitalismo, de la crisis tan tremenda en la que está. Incluso está en el nivel de lo biológico, ¿no? Está acabando con la vida, ¿no? El fracking acaba con la vida y nos está secuestrando el futuro, ¿no?
Entonces creo que eso quedó en pausa o ya se desvaneció ese tipo de buscar cuál es el sujeto. Hubo otros, alguien propuso los intelectuales, Mao propuso los campesinos. En fin, se comenzó a buscar cuando se vio que la clase no iba a ir al paraíso, porque no iba a dirigir la revolución social, buscar otros sujetos. Pero yo creo que por fortuna no está en ese nivel ya la discusión, ¿no? Que es arriba la misma conclusión, creo que por otro camino. Y yo creo que en Venezuela, Brasil, Evo, no me meto con Cuba para no tener otra polémica, no son socialistas, es retórica. Tú ves el funcionamiento es post-neoliberal, pero es, como le dicen algunos, neokeynesiano. Venezuela, con todos los conflictos aún hoy, no le ha cerrado la llave del petróleo a los Estados Unidos. En términos capitalistas, la estructura, el modo de producción sigue funcionando, la teoría de la plusvalía, bueno, que también se supone que en los momentos de transición para el socialismo, pero yo creo que el socialismo nunca ha existido. O se llama colectivismo burocrático, capitalismo de Estado, capitalismo sin capitalistas, pero como dice la teoría, no ha existido. Porque es una anomalía, resulta que en los países más desarrollados es donde tendría que haberse brincado y no ha ocurrido hasta hoy, ¿no? Entonces, no, bueno, entonces, no son no es socialismo, ¿sí? No es socialismo, son gobiernos nacionalistas con este mal latinoamericano del caudillismo, ¿no? Incluso algunos tienen grados militares, etcétera, etcétera, que recuperan cosas, ya no es el modelo neoliberal, se amplía el gasto social, se trata de combatir la pobreza. Algunos podrían decir son alguna forma de populismo latinoamericano o neopopulismo. Ninguno es socialista, pero incluso ya fueron. Bueno, en Venezuela todavía no, pero en Brasil ya está otra vez reinando los neoliberales, igual que en Argentina. Y en Evo está aguantando, pero de hecho hay un texto ahí donde se generó hasta un concepto de posmodernismo, posprogresistas. ¿Sí? Se utilizó una etiqueta de un autor que son Evo, Chávez y Correa, los Kirchner, etc. Eran gobiernos progresistas, sí, que recuperaron recursos, o sea, políticas e incluso esquemas desarrollistas, que son los de los 40s y 50s, ¿no? ¿Qué es lo que propone AMLO? AMLO no sería, si llega al poder, en su planteamiento económico, balbuceante como es también lo que inician, un nuevo nacionalismo, disminuir la explotación, pero él mismo ha dicho, yo no estoy en contra de los capitalistas, es igual, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con la retórica. Un socialismo es un sistema histórico, una estructura, una economía, ¿no? Incluso una civilización, y yo no veo en ningún país hasta hoy que haya pasado o esté en el socialismo. No hay ninguna socialización. Son otra cosa. Entonces es todo de un debe, ¿no? Y los caminos de la reflexión van por el rollo de generar una economía socializada, democrática, en que puede estar incluido el Estado, que es una vía. Pero puede haber otras. La pregunta era porque se supone que ellos tienen un modelo educativo, ustedes lo comentaron la maestra, que tiende hacia esta formación del sujeto con una perspectiva socialista, no que el Estado, eso lo sabemos, pero conviviendo con este modelo de mercado neokeynesiano, ¿qué saca, qué pensar de esta experiencia? O sea, ¿qué provecho de esta experiencia? Sí, Venezuela. Ah, en Venezuela. Sí, en Venezuela. Precisamente por como lo que dice el venezolano, como la propuesta, ¿no? La propuesta de transformación social y política es de parches, por eso es que el resultado no se puede ver desde mi punto de vista tan evidente
digamos, un momento determinado, como se pudo haber visto en Cuba en un momento determinado. ¿No? Por eso. ¿Por qué? Porque juegan a ser socialistas, pero la estructura se mantiene capitalistas. Entonces hubo un enfoque en un momento determinado de la conciliación entre los dos sistemas, ¿no? Hay que saber más de eso, de conciliar, de una tercera posición donde estructuras sociales y políticas de ambos sistemas, vamos a decir así, ¿verdad? Socialismo y capitalismo pudieran convivir, pero ahí habría que entrar en estudio de dónde están las contradicciones que surgirían a partir de esa conciliación entre los dos. Por eso yo veo que Venezuela, tengo la misma opinión de Maite, no va a ningún lado. Sí. A ver, sí, Nacho Andrés, sí, es que le había levantado primero. Sí. Pero por favor usted, no está bien. Esta es una pregunta personal y es sobre el tema que venimos a tratar, sobre el capital. Maestros, ¿sí? Si ustedes no hubieran leído el Capital, ¿cuál sería su formación teórica y su visión universal en este momento? Esa pregunta yo se la debí de haber hecho cuando estaba el salón lleno. A ver, sí, Andrés, puedo estar equivocado, pero me parece que la concepción de Marx del capitalismo es un sistema global, planetario, que abarca la totalidad de la humanidad y también la revolución. No puede haber parches de socialismo por un lado, sino es una revolución global. Puedo estar equivocado, pero creo que por ahí no. Totalmente correcto. Tiene que ser consecuente con esa propuesta. No puede ser un poco de aquí. El eclecticismo es peligroso. Verlo, o sea, enfocar desde esa posición que usted dice. ¿Somos o no somos? También. ¿Sí o no? No es posible el socialismo en un solo país. ¿no? Sin extremismo, sin absolutismo. No. Yo tengo que tener una posición consecuente con un proyecto social. Y tengo que apostar a ese. Y eso es el resultado, de lo que va a pasar. O sea, en Ecuador no hay moneda nacional, es el dólar. O sea, es una economía dolarizada. ¿Sí? El Salvador también. La cubana entonces, también. sí, en un momento determinado, el dólar también estuvo ahí presente y se utiliza. Lo que pasa es que con las cuestiones de los conflictos, ¿no?, tan grandes entre Cuba y Estados Unidos le dijo, párale que no pueden seguir utilizando una moneda, primero cuando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no son las que van a aprobar tal situación. Pero eso también deterioró mucho esa posición inicial que en un momento determinado Cuba quiso asumir para propiciar, digamos, que el socialismo sí era posible en América Latina. Pero sí rompió con todo. Venezuela no ha roto vendiéndole, ¿verdad?, el petróleo a Estados Unidos. Ni un solo día le ha cerrado la llave. Con todo con Estados Unidos, con todo. Cuba se quedó solita, sin nada, produciendo por sí misma, quién sabe qué y cómo podíamos comer y cómo podíamos sobrevivir. Cuestión que ha sido grandemente criticada. Si esa es una posición de aquel que ya partió, ¿verdad?, de cáncer, ¿no?, de Fidel, fue eso. Cortó, y eso también trajo pues consecuencias, ¿no?, para la economía, pero siguió esa línea. El resto de tormenta, bueno, vamos a seguir por vale, como yo voy a jugar al capitalismo, me voy a hacer entonces la ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para el profesor Solano. Hablaba sobre que ya no hay socialismo, que no es posible. Nunca ha existido. Entonces, mi pregunta es respecto a un país, o sea, en Chile, cuando estalla el golpe de Estado, antes, o sea, previo a eso, Allende se supone que quería implementar un sistema socialista en Chile específicamente. Entonces se podría decir, incluso se decía, ¿no?, que era el primer presidente que marchaba hacia un marxismo. Entonces se podría decir que fracasó en Chile ese sistema socialista. Pues lo mataron, hubo un golpe de Estado y por eso lo sacaron. Pero, o sea, podría decir que ni siquiera pudo como seguir, o sea, no pudo... Se interrumpió la experiencia, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera muerto.
Hubo un golpe de Estado que se armó en la Embajada de los Estados Unidos y en la ITT, y pues, conspiraron, y dícese que no se suicidó, que lo mataron, los propios soldados. Tenía 2 años el régimen, ¿no? Y sí, se había votado por el socialismo de manera democrática. Sí. Pero no quiso armar a su pueblo. Se lo advirtió Fidel Castro: te viene duro, arma a tu gente. Y dice: no, yo llegué democráticamente, no la voy a armar. Y así le fue. Se la armaron. O sea, habría que hacer una evaluación qué tanto se orientó hacia el socialismo el régimen en esos 2 años que él gobernó. Habría que hacer una sociología de las ausencias. Mira, yo creo que la modificación de las estructuras de la propiedad y de la apropiación, con todos los elementos que involucra en términos de organización del trabajo, distribución de los excedentes en el mercado, apropiación monopólica de los mismos y por lo que corresponde a la situación y consumo, no va a admitir la construcción de alternativas sin resistencia del capital. Para eso se está dentro de un régimen. Ese régimen, como dice justamente Andrés y el señor, es completamente mundial. Lo que tú estás planteando, por ejemplo, para Chile, lo mismo que señalaba el doctor César Guevara para el caso de formas de intercambio alternativas, en donde el objetivo no sea la ganancia, sino la satisfacción de las necesidades. Debe quedar claro, me parece, y es una de las lecciones del Capital, yo afortunadamente se ha leído así. Para mí es entender que no existen sociedades capitalistas, existen conglomerados sociales subordinados al capitalismo, sectores de actividad, regiones. Hay una división internacional del trabajo, no es una simple división, es una división jerárquica. Entonces, a mí, por ejemplo, un análisis del mercado mundial, y las economías nacionales son parte del mercado mundial, ninguna puede funcionar desconectada del mercado mundial, puede ser rescatado a través del tema de la composición orgánica del capital. Composición orgánica es una fórmula que te indica la correlación entre capital constante y capital variable, en fin, ¿no? Y no es de Marx, es de los economistas anteriores, particularmente de Daniel Ricardo, pero él la utiliza para explicar los procesos de transferencia de valor. ¿A dónde te lleva eso? Explicar la existencia de, como le llaman, países más desarrollados que otros, el desarrollo, el subdesarrollo. A mí no me gusta utilizar esa terminología central y periférica, sin importación de categorías de la geografía al campo del análisis político, económico, muy engañosas. Decía la otra vez, en los centros hay periferias y en las periferias hay centros, ¿no? Vamos a eso hasta en las unidades domésticas, en el centro que tienen poder, etc. Entonces, para describir, ¿no? Para identificar y describir los flujos de transferencia de riqueza de una clase a otra, de un sector a otro, de una región a otra, ¿sí? Esa categoría de la composición orgánica del capital me parece muy importante, porque no es, a ver, la simple relación de capital variable y de capital constante, esto en categorías técnicas, es la correlación entre quienes dominan y quienes trabajan y están subordinados. No sé si me doy a entender, pero hay un autor de todas mis simpatías, muy interesante, se llama Samir Amin, ¿sí? Publicó su tesis doctoral el 6 de diciembre de 1955. Yo me acuerdo de este dato porque es de la fecha de mi nacimiento. ¿Sabes? Nací. Yo también, para que me anoten, se acuerden y se pongan al tiro. Se sepan regalos, dice. Esa fecha él se doctora con un trabajo titulado La acumulación a escala mundial. Él describe el fenómeno. Paradójicamente después habla del tema de la desconexión, pero yo siento que es una estrategia provocativa para justamente generar este tipo de prácticas económico-políticas alternativas. Yo así lo veo, no lo puedo interpretar de otra manera. Es una gente demasiado brillante, demasiado informada, que afortunadamente todavía vive y que forma parte de esta amplia tribu incorporada al análisis de gran escala y largo plazo sobre estos fenómenos que efectivamente no comenzaron hoy. La existencia del capitalismo es muy antigua. En los antiguos imperios ya existían en economías mundo, les llama, había intercambios, había capitalistas, pero dice, era un capitalismo subordinado, era un capitalismo tributario de los centros imperiales. La historia cambia, la civilización cambia, ¿sí? Cuando se invierte la relación,
simplificadamente, una manera muy gruesa, cuando ocurre un aburguesamiento de la aristocracia y un aburguesamiento de la aristocracia y una aristocratización de la burguesía. ¿Qué es el caso japonés? ¿Qué es? La alianza de los grandes capitales bancarios y comerciales desde la Edad Media con, ¿sí?, el poder político territorial de las aristocracias gobernantes, en este caso en Europa Occidental, y que permite, pues, rescatar a las clases dominantes como clases dominantes, aunque tengan que cambiar de estrategia de explotación. Es así como, bueno, se habla de la transición del feudalismo al capitalismo, y algunos con mayor precisión, como Giovanni Arrighi, dicen no, es la transición de un capitalismo disperso hacia un capitalismo concentrado, y ahí hay cosas muy interesantes que después se van vinculando con el tema, fíjate, del desarrollo de las contradicciones centrales del capitalismo, el tema de las crisis, es decir, del agotamiento de las condiciones de reproducción, de una estructura de acumulación y dominación que, pues, por lo menos lleva 700 años. Entonces, viste más o menos cómo está complicado el tema, pero a ver, no es así de que aquí todos vamos en el mismo barco y a la hora que se hunda, ustedes se mueren y yo voy a salvar. Posiblemente en una narración literaria eso puede existir. No, si se hunde el barco, se hunden todos, hasta los santos que llegan. Bueno, fíjense que nosotros pedimos este salón hasta las 3. Son las 3, tenemos que devolverlo por si hay otro evento. Muchas gracias por su paciencia. Sí, muchas gracias. No va a ser la única, creo que hay que Voy a terminar mi intervención con este aspecto porque me también me hacía algunos comentarios, ¿verdad?, que me parece haber estudiado el Kubila. Yo digo que independientemente de el marxismo, digamos, de manual, independientemente de, digamos, la absolutización o, digamos, el extremismo, a lo mejor, ¿no?, en que puede haber llegado las experiencias en este sentido de los fundamentos marxistas en función de la educación, en función del aprendizaje, en función de la pedagogía. Yo creo que dentro de un proceso revolucionario que yo viví, y por eso fue el ejemplo que yo vine a traer, porque es el marxismo en funcionamiento, sirva o no sirva, haya trascendido o haya que haberlo pues, revisado, ¿no?, como actualmente se puede decir, independientemente del sistema digamos, socialista y de la dictadura del proletariado, que nunca negó que era una dictadura. O sea, todos sus errores y todos sus aciertos es una dictadura, y en vez de mandar el patrón, manda el obrero. El terrateniente, la burguesía industrial, etcétera, etcétera, o se tomaba una actitud en favor del trabajo, es decir, del creador del trabajo vivo, que en este caso pues, eran los sectores trabajadores, y que no se reducían al proletariado industrial. Y esto también es un mito, el que Marx reduzca la generación de valor, de riqueza y de posibilidades de cambio como sujetos al proletariado industrial, ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, sí hay que leer a la ortodoxia, ¿no? Y además los libros de la ortodoxia están muy bien impresos, muy bien escritos, ¿eh? La Editorial Progreso, el Partido Comunista Unión Soviética, yo lo subestimaría para nada. Yo estudié y abrevé en ellos las obras escogidas de Marx, Engels, las de Lenin, etc. Ahí aparecen, pues hay que leerlo. Antes de terminar, nada más les quiero comentar algo. Tú dices, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Te voy a decir, bueno, a propósito del método, pero creo que tiene que ver con una actitud. Yo, por ejemplo, llevo 37 años como docente, intentando serlo, ¿no? A los 20 años de edad descubrí o entré en contacto con el capital, y tuvimos un seminario sobre el capital con personajes que se involucraban mucho en el análisis a partir de la crisis de esto que se llama... De la contemplación viva, ya sea desde lo sensorial, ¿no?, y lo empírico hacia un nivel de abstracción, para luego retornar y llevarlo a lo que se conoce como la praxis, ¿no? De contemplación viva al pensamiento abstracto, y después regresarlo a la praxis, a la realidad, a la práctica. Eso yo creo que es algo rescatable dentro de todos estos, digamos, fundamentos teóricos de una pedagogía, llámese cubana,
llámese de donde sea, o sea, pedagogía enfocada, ¿no? Desde las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Desde esta perspectiva marxista, ¿no? Evidentemente desde sus realizaciones políticas, sociales, que eso sería, yo digo, como ese tema, otro tema, ¿verdad? A tratar y a tocar aquí. Pues muchas gracias, ¿no? Con este tema sobre el método se abre otro campo de polémica muy interesante, porque imagínense ustedes que si en el método está la clave, pues realmente vamos a pensar cuál va a ser la norma. Ese es el principio, sí, muy burdo, vamos a decir, ¿verdad? De la dictadura del proletariado, y con todos estos otros análisis que ustedes han hecho muy buenos del mercado y de todas esas cuestiones, ¿no? En mi experiencia de vivir en Cuba y vivir en Rusia, se había mercado, lo único que el mercado tenía otras ¿no? Formas de verse, de producirse y de salida. Bien, pero en fin, eso es mi objetivo. Mi objetivo es señalar que yo creo que dentro de todo eso coincido con lo que decía el maestro Páez. La teoría y más que eso, el método marxista llevado a la educación, llevado al proceso de aprendizaje para conocer el mundo que nos rodea, porque partiendo de que el mundo sí es cognoscible, o sea, desde ese planteamiento, yo digo que eso es lo que yo rescataría, ¿no? De la riqueza de llevar la teoría marxista, la teoría del capital, la teoría marxista, salud, en ese sentido. O sea, cómo ese método que propone el Marx, sí, de abstracción, de... Sí, ¿cuál va a ser la regla? Entonces, estableciendo un método, podemos instrumentar un principio universal de conocimiento correcto a partir del cual educar a los seres humanos, y eso, bueno, creo que tiene que ver con algo que se denomina autoritarismo. Y a propósito del autoritarismo, yo les digo, hay que estudiar el marxismo para los marxismos ortodoxos. Eso no significa, bueno, que la obra de Marx estuvo bien, pero después vinieron quienes lo revisaron y lo tergiversaron, y luego surgió una nueva tendencia de interpretación, porque después del 68 se abre un abanico impresionante de interpretaciones y de utilizaciones, vamos a decir, no del método, sino de la concepción marxista. Cierro diciendo simplemente que un método depende de una teoría, y hay tantas teorías que pueden generar métodos, y las teorías dependen de las actitudes que asumamos frente a la realidad. En el fondo, la diferencia con los economistas clásicos ingleses y con los mercantilistas, que eran las referencias inmediatas anteriores de Marx, y también con los fisiócratas, pues era la actitud frente a la explotación, frente al trabajo. Se hacía la apología para acentuar mecanismos, estrategias de obtención de plusvalor, de excedentes, y concentrarlos pues en la aristocracia.